Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит. Por lo que veo le gusta la historia de Rencor, el precio de la sangre. Por lo que le traigo la parte 4. Sin más, Cap 10. La semana pasó yo y tocaba patrullaje. Miku no lo admitiría abiertamente, pero a pesar de que Endeavor sea un degenerado, él sabía cómo entrenar a las personas y hacer que rompieran su límite. Miku estaba de camino a la oficina de Endeavor, ya que le pidieron que fuera a dejar algunas cosas y antes de entrar solo escuchó como varios gemidos salían de aquel lugar. Miku dio una cara de desagrado por eso y se dio media vuelta, no quería tener una imagen mental de lo que escuchaba. Muy bien, mocosos, es hora de salir de patrullaje, dijo Endeavor con seriedad. Hoy iremos a Osu porque ahí... Preguntó Shouko porque en ese lugar está la mayor concentración de delitos y es un buen lugar para entrenar, respondió el héroe de fuego. Y si saben que ese lugar es alto en criminalidad, ¿por qué no han hecho algo para pararlo? Preguntó Miku. En mi caso no he movido un dedo porque sería perder un buen lugar de entrenamiento para ustedes los reclutas, además que sin la criminalidad de Osu nosotros los héroes perderíamos un buen lugar para hacernos famosos, dijo Endeavor empezando a caminar. A veces pienso, si hice una buena elección de carrera, susurró la peliverde viendo cómo la familia Ignea se alejaba de la agencia. Entonces ese es tu plan. ¿Soltar algunos gnomos por la ciudad y que maten al que tengan frente a ellos?, preguntó y dijo Izuku, viendo a Tomura quien estaba feliz ante su idea. Me pregunto si este imbécil se hace más idiota cada día o qué, pensó el peliverde. El peliverde solo vio como Tomura le daba órdenes a aquellos monstruos mientras que estos cruzaban los portales que hizo Kurohiri. El pecoso iba a volver al bar, pero su teléfono empezó a sonar. Al solo ver el nombre registrado en el aparato contestó de inmediato y guardó silencio esperando que la persona del otro lado hablara. Midoriya Izuku, quiero que busques a Stein y lo mates, ¿quedó claro? Sí, sensei, pero ¿por qué quiere que lo mate exactamente? Eso a ti no te importa, alimaña. Quiero que cumplas esta orden, ¿o es que quieres ser el que muera en vez de Stein? Eso creí, no falles, porque si lo haces tendré un nuevo Nomu en mi colección. Siento que dentro de algún momento el maestro me matará solo por placer, dijo Izuku viendo que sus manos temblaban levemente. Izuku solo tomó algunas de sus cosas junto a su máscara y se fue de donde estaba diciéndoles a los dos villanos vuelvo en un rato, cruzando así el portal de Kurohiri. Miku caminaba a un paso tranquilo, solo miraba que delante de ella iban los bicolores y el pelirrojo, siendo que el segundo caminaba con una enorme soberbia por la calle. La peliverde apartó su mirada y la dejó vagar por la ciudad. Vio que las personas tenían una enorme sonrisa en sus rostros, disfrutando la compañía de su familia, amigos, o parejas. La peliverde deseaba tener y hacer lo mismo que hacían esas personas, deseaba que su familia se hubiera mantenido unida, deseaba que todo lo que pasó jamás hubiera ocurrido, deseaba que su hermano jamás hubiera sido un Kirkles, deseaba que los Quirks jamás hubieran existido. Siendo sincera consigo misma, ella deseaba que los Kirk jamás hubieran aparecido, ya que gracias a la falta de uno fue la causa de que su hermano sufriera toda su niñez y parte de su adolescencia. Estos poderes eran una plaga sin control. Si uno poseía un Kirk débil sufría de algunas pocas burlas, si tenía un Kirk que lo hacían parecer un monstruo o uno que lo asemeje a un villano era catalogado como un posible villano en potencia. Esas personas tenían un poco de dificultades en su vida. Un ejemplo sería el chico con el que luchó en el festival. Su nombre era Shinsousei, Kirk poderoso, un Kirk semejante en potencia destructiva como el de All Might. Endeavor, los hermanos Todoroki, Sobakugos y demás eran alabados, inflaban su ego de una manera alarmante, dejándolos en una nube, haciéndolos creer que eran los seres más poderosos del mundo. Y por último los que no tenían Kirk, los conocidos como Kirkles o Mukosei, esas personas vivían un infierno en vida, eran tratados como una enfermedad la cual debe de ser erradicada al momento. Aún recuerda algunas noticias que vela sobre personas Kirkles que se suicidaron al no soportar lo que sufrían, verlos descuartizados, quemados, violados, torturados por las personas que los veían como una peste. Ella siempre tuvo miedo que Izuku desapareciera algún día y que nunca más supiera de él, y lastimosamente así fue. Quedó destrozada por eso. Por un tiempo pensó en quitarse la vida y dejar de estar en este mundo el cual solo trae desgracias para cualquiera, y ese pensamiento lo tenía presente hasta que fue a la USG, lugar donde encontró a su hermano de una manera no muy grata.
Saber que su hermano seguía de alguna forma con vida llenó su corazón de esperanza, una esperanza la cual pensó que había perdido hace tiempo. Miku salió de sus pensamientos cuando chocó con algunas personas, esta se disculpó y las civiles le dijeron que no había problema alguno, unos pocos la reconocieron como la ganadora del festival así que le preguntaron si se podía tomar una foto con ellos, ella con amabilidad les dijo que sí, se tomaron algunas fotos y se despidieron cruzando ellos la calle. Miku solo tuvo una sonrisa ante eso, se dio la vuelta para seguir con su camino, pero eso no se pudo hacer cuando un camión que iba a toda velocidad atropelló y despedazó al grupo de adolescentes que chocaron con ella. La Peliverde solo escuchó como sus huesos se rompían, como su carne se desgarraba, como sus voces alegres fueron aplacadas en un instante por un ruido sordo. Miku se quedó congelada, solo escuchó como los cuerpos de aquellos chicos y chicas de su edad eran destruidos en tan solo unos segundos y luego escuchar como ese camión chocó contra algunos automóviles ígneo el cual se iba descontrolado. Poco a poco la Peliverde se dio la vuelta con miedo, su cuerpo temblaba y miró donde anteriormente estaban esos adolescentes, viendo nada más una mancha de sangre y algunos pedazos de sus cuerpos. Miku casi vomita al ver uno de los restos de los cuerpos de esos chicos, siendo que al verlo supuso que era el rostro despedazado de uno de ellos. Miku volvió en sí al escuchar que algunas explosiones lejanas venían acercándose cada vez más y más rápido a su posición. Ella solo pudo ver como una gran masa de persona se acercaba a ella en desesperación, la chica fue golpeada y empujada, con algo de esfuerzo logró hacerse a un lado quedando pegada a los muros de un edificio, si se quedaba más tiempo en medio de esa estampida humana la tirarían al suelo y ella moriría al ser aplastada una y otra vez. Se calmó un momento el cual no le duró nada, ya que un auto en llamas se estrelló donde ella estaba con anterioridad matando a las personas que corrían con desesperación, sus pupilas se dilataron ante eso, su cerebro no pudo procesar aquella mezcla de sangre, piel, carne y huesos de las personas que corrían despavoridas por su vida y al no soportarlo más vomitó todo lo que contenía su estómago. Ella no estaba preparada para terminar de vomitar, solo vio a una enorme sombra la cual la cubría por completo, ella con temor miró hacia atrás y vio a un enorme gnomo, uno casi igual de musculoso y grande que el de la US. Esa bestia le daba algunos gruñidos, para que después levantara uno de sus enormes brazos, preparándose para aplastar a la Peliverde, y sin esperar más el gnomo bajó velozmente su brazo. Miku solo vio con lentitud como aquel enorme brazo se dirigía hacia ella vio como toda su vida pasó por sus ojos, y al momento que terminó de ver su corta y miserable vida el puño de esa cosa estaba a solo algunos centímetros de su rostro, listo para destrozar de una manera bestial el cuerpo de la chica K11. Nomu, alto fue la suave voz que se oyó en todo ese caos. Miku sentía débiles sus piernas, estas temblaban de una manera incontrolable, la enorme mano de esa bestia solamente rozaba el rostro de la chica. El monstruo alejó su mano y retrocedió algunos pasos y no volvió a hacer otro movimiento. La Peliverde cayó de rodillas al suelo, su respiración era agitada, tenía una mano apretando fuertemente su pecho. Ella miró hacia donde provino la voz que escuchó y vio que era su hermano con su traje de villano. Izuku no la miraba, su vista estaba fija en el caos que estaba presente en aquella ciudad y sin voltearse hacia ella le dijo, Miku, levántate y vete, no quiero que estés en medio del fuego cruzado. Fueron las palabras firmes del pecoso, Nomu, tienes prohibido hacerle algún daño a ella, ahora vete de aquí y sigue con la destrucción de la ciudad. Sin esperar otra orden el monstruo se fue de ahí. Izuku, no tengo nada que ver en toda esta destrucción. Si quieres echarle la culpa a alguien es a Shigaraki, él fue el loco que ideó todo esto, entonces ¿qué estás haciendo aquí? Cumpliendo una misión, matar a Stein, el asesino de héroes, vete de aquí, no te quiero perder. Y con eso el Peliverde se fue de ahí perdiéndose entre el humo y fuego de la ciudad caída, dejando a una Miku quien no entendía qué pasaba, bastardo infeliz. Fue lo que dijo Endeavor al salir de un agujero de una pared. El héroe ígneo tenía algo de sangre brotando de su cabeza, se veía algo herido y miraba con odio al monstruo que estaba frente a él. Según tenía entendido esa cosa era un gnomo, seres capaces de tener y manejar más de un Kirk en sus cuerpos. El gnomo con el que luchaba era un poco más alto que él, y su musculatura era mucho más grande que la suya. Antes que el héroe llegara ese mismo monstruo tenía una carnicería bajo sus pies, varios cadáveres de héroes y civiles estaban esparcidos por las calles. Endeavor le iba a dar algunas órdenes a sus pasantes, pero cuando se volteó no había nadie detrás de él.
Enfurecido por eso se lanzó contra ese monstruo con todo lo que tenía, empezando un combate en el cual el pelirrojo iba llevando la ventaja, pero conforme el tiempo pasaba su cuerpo se iba sobrecalentado y esa ventaja que llevaba se fue en un instante. Al salir de donde estaba encendió sus llamas y se las lanzó hacia el gnomo creando un enorme tornado de fuego el cual rodeó al gnomo y desde afuera se escuchaba como este empezaba a chillar del dolor. Al terminar su ataque el cuerpo del gnomo cayó al suelo sin fuerza alguna, siendo que ya había muerto al no soportar aquel ataque, ya que todo su cuerpo estaba carbonizado, un problema menos del que preocuparse, se dijo para sí mismo el héroe pelirrojo con tranquilidad, la cual no duró mucho, ya que algo pesado cayó a sus espaldas y este se dio la vuelta viendo que era otro gnomo, mucho más grande que el anterior y aparentemente más fuerte, y uno nuevo empieza. Izuku estaba vagando por la ciudad, buscaba al asesino con una gran calma. Él sabía que ese hombre estaba en alguna parte de la ciudad matando a algunas personas. El peliverde pasaba en medio de los escombros, fuego, y cadáveres de las personas, algunas estaban conscientes todavía y estas le pedían ayuda al pecoso, pero este solo los miraba de reojo, los ignoraba o en algunos casos le dejaba ir algunas patadas para que se callaran. Al no encontrar nada por las calles principales iba a ir hacia los callejones, pero antes de hacerlo pudo ver a lo lejos a unos adolescentes que trataban de levantar algunos escombros que estaban sobre ellos. Izuku los hubiera dejado en ese lugar si es que no los conociera. El peliverde dio una sonrisa de demencia y fue hacia ellos, disfrutaría acabar con ellos. El grupo de adolescentes estaban lesionados, algunos tenían algo de sangre que cubría su frente, otros sentían que algunos de sus huesos se habían roto, y los que tenían algo de fuerza, trataban de quitarse el escombro de concreto que tenían sobre ellos. Estaban hace un rato queriendo salir de ahí, pero pararon cuando la sombra de una persona se posó sobre ellos. Algunos miraron a aquella persona pero por la posición en la que estaban no velan su rostro. Por favor, ayúdanos, sácanos de aquí, te daremos lo que sea si nos salvas, diría uno de aquellos adolescentes. Díganme, ¿por qué tendría que salvar a algunos de los imbéciles que me hicieron la vida imposible? Diría Izuku que... El pecoso se agachó hacia ellos, se quitó su máscara y los vio sin emoción alguna. Cuando ellos los vieron se quedaron congelados, reconocieron al instante a la persona que estaba frente a ellos. ¿Me pueden decir, por qué yo, Izuku Midoriya, debería salvar a los malnacidos que me intentaron tirar a un acantilado? Preguntó Izuku Midoriya, jamás olvidaré todo lo que trataron de hacerme, querer lanzarme por un acantilado, tratar de ahogarme en un lago, pagarle a los yakuza para que me desaparezcan sin dejar rastro alguno. Tengo varios motivos para dejarlos morir en estos momentos, diría el pecoso mientras se veía sus uñas. Por favor, perdónanos Midoriya, haremos lo que sea, pero por favor ten piedad de nosotros, dirían algunos suplicando por sus vidas. Saben que, en realidad si pueden hacer algo por mí, diría el pecoso mientras veía a lo lejos a un gnomo, y dejando a los que estaban bajo el escombro un brillo de esperanza en sus ojos. Gnomo, gritó con fuerza el pecoso, y un par de segundos después llegó hacia el uno de los tantos gnomus que dejó libre Tomura. Los jóvenes se llenaron de terror al ver cómo ese monstruo llegó y se quedó al lado de Izuku esperando alguna orden de su parte. Izuku solo acarició a ese monstruo. Le encantaba ver las expresiones de terror y miedo en las personas y esta no era la excepción. Nomu, aparéate con cada uno de ellos, y luego devóralos, fue lo que dijo Izuku para darse vuelta y seguir su camino, escuchando de fondo los gritos y maldiciones que recibía de esos chicos. El tiempo pasó e Izuku ya no escuchaba tanto escándalo, quizás los héroes ya habían vencido a los gnomus y eso jugaba en su contra, tenía que encontrar ya a Stein. El pecoso iba saltando entre los techos de los edificios, en cada salto daba una mirada rápida hacia abajo, queriendo encontrar el mínimo rastro del antihéroe. En uno de sus saltos se fijó que habían varias personas en el callejón, así que paró y se acercó con cautela al borde del edificio. Lotería, dijo el pecoso al ver que aún se encontraba Stein. Este estaba luchando contra Lida, Shoto, Shouka y para su sorpresa Katsuki. Para los demás, los estudiantes tendrían la ventaja por ser 4 contra 1, pero eso no valía nada contra Stein, quien tenía una amplia experiencia al haber luchado tanto con héroe como villanos. Izuku fue solo un espectador ante esa pelea callejera, sus antiguos amigos eran hábiles pero carecían de experiencia. Si él se enfrentara contra ellos tendría una ventaja por su experiencia en sus combates, pero también tendría una desventaja ante su falta de don. Prácticamente estaban igualados si lucharan. Luego de un rato Stein les iba a dar el golpe de gracia a los 4, siendo que en un descuido de ellos Stein logró cortarlos y lamer su sangre dejándolos inmóviles, y esa era su señal para entrar. El pecoso abrió una de sus tantas bolsas y sacó una caja un tanto grande, 20 centímetros aproximadamente, la abrió y extendió con
con rapidez un arco, luego sacó algunas flechas que venían igualmente dobladas y las armó con rapidez. Al tener ya sus armas listas, puso una flecha en el arco y apuntó hacia el asesino, tomó un poco de aire, apuntó con precisión y dejó ir la flecha. Este dio una sonrisa al acertar al blanco. Esas flechas eran especiales, ya que tiene un veneno el cual paraliza el cuerpo al instante. Agradecía en gran manera que el maestro le haya enseñado el tiro con arco y que el dog le haya enseñado a preparar venenos y paralizadores sumamente potentes. Guardó sus armas y se lanzó del edificio y a mitad de su caída lanzó un gancho el cual se incrustó contra el muro. El pecoso cayó con un poco de elegancia, vio como los 5 presentes se le quedaron mirando, pero ninguno pudo decir palabra alguna. El peliverde se acercó a su objetivo, le quitó todas y cada una de sus armas, vio por un momento sus katanas, estaban algo descuidadas pero volverían a estar como nuevas luego de unos arreglos, así que se la dejó colgadas en su espalda, miró los ojos del antihéroe los cuales expresaban una gran furia y le dijo: tengo órdenes de matarte Stein, no es personal, lo haré rápido, tómalo, como una cortesía profesional, dijo con simpleza. Te maldigo Zenón, espero, que, el Didi diablo se divierta con tu alma, dijo el asesino con dificultad. Stein, el diablo me salvó la vida. Izuku tomando una katana que le pertenecía al antihéroe, Izuku posó levemente el arma contra la nuca del pelo negro, tomó con firmeza el arma, la levantó y le dijo antes de bajar las últimas palabras. Preguntó el pecoso con su ojo fijo en el punto que iba a cortar. Púdrete como digas, dijo Izuku, quien de un movimiento descendente cortó la cabeza del antihéroe Stein. De un movimiento el pecoso limpió la espada de la sangre del muerto y la guardó en su funda. Izuku volteó a ver a los adolescentes con aburrimiento, estos se veían con ganas de vomitar y les dijo: Katsuki, Shoto y Shouko, aún no es tiempo para que los mate, si lo hago en estos momentos sería aburrido y no disfrutaría la emoción de una buena pelea, dijo, tomando el cuerpo frío de Stein y su cabeza. Nos veremos en otros momentos, héroes, fue todo lo que dijo mientras pasaba entre ellos de una forma calma y un poco arrogante. Izuku salió del callejón, llamó a Kurohiri para que fuera a traerlo y cuando terminó de hablar miró a su izquierda, viendo como algunos pocos héroes liderados por Endeavor se acercaban a él con rapidez. Los héroes se congelaron al ver que un adolescente cargaba un cuerpo y una cabeza como si nada. Endeavor tomó el liderazgo y le preguntó quién era, a lo cual Izuku solo lo ignoró. El héroe Igneo iba enfureciéndose cada vez más, ya que ese mocoso no le respondió ninguna de sus preguntas. Iba a atacarlo, pero una niebla oscura se formó a un lado del peliverde. Se acercó a ella y antes de irse les dijo: pronto todos los héroes van a caer, y eso no lo podrán detener. Cap 12. Cuando Izuku se fue, del callejón salieron Lida, los hermanos Todoroki y Bakugo. Los héroes al verlos salir les reclamaron qué hacían ahí, ¿acaso ellos se habían enfrentado a Stein? Ya que estaban con signos de haber luchado. Bakugo fue quien habló, él dijo que había estado rescatando a algunos civiles y que tuvo que entretener a algunos gnomos con los que se topó para poder escapar. Los otros 3 adolescentes dijeron lo mismo, no iban a decir que se enfrentaron a Stein y vieron que lo mataron frente a ellos, porque si lo hacían se iban a meter en serios problemas. Casi todos los héroes les creyeron y lo dejaron pasar, todos menos Endeavor. Él no se iba a tragar ese intento de mentira. En otra parte, ¿me puedes repetir por qué traes el cadáver de Stein?, preguntó Tomura. Izuku al llegar a la base de la liga tiró el cuerpo de Stein y lo dejó a un lado de la puerta y fue por un trago. Los que estaban presentes se quedaron confundidos al ver lo que había traído el pecoso. El chico tomó una botella de vodka y la empezó a beber con tranquilidad, explicó rápidamente a los presentes el porqué de las cosas y siguió tomando ignorando por completo las miradas de sus compañeros y el cuerpo que seguía expulsando un poco de sangre, manchando el suelo de madera. Por 4ª vez Tomura dándole un trago al licor: el sensei me pidió que lo matara, ya que sería un problema para nosotros en el futuro, y el por qué traje su cuerpo, es porque pensé que sería buena idea que el sensei tomara su Kirko, que el dog convierta su cuerpo en el de un gnomo alta gama, explicó el pecoso. Y por supuesto, ¿tú estás de acuerdo con mi idea? ¿No es así, Stein?, dijo Izuku, quien tomó la cabeza del asesino y metió su mano por el cuello cortado de la cabeza, escuchándose de una manera sumamente asquerosa como la carne y sangre hacían un ruido desagradable para los presentes, y al tener un agarre firme Izuku empezó a manipular la cabeza como si fuera un títere haciendo que hablara. Oh, por supuesto deseo enormemente que el doctor convierta mi cuerpo en una de sus tantas bestias sin mente propia, fue lo que dijo la cabeza con la voz de Izuku, tratando de imitar la voz del asesino mientras que hacía que la boca de se moviera. Una persona normal se hubiera desmayado al ver esa escena. Tener que ver como una cabeza que tema el rostro deforme por su falta de nariz, su cabello despeinado, sus ojos que miraban a direcciones opuestas, y que esta cabeza tuviera una mano dentro del cuello la cual intentaba mover lo mejor posible su mandíbula.
Era una imagen sumamente perturbadora para cualquiera ahora que lo pienso, dijo Izuku, quien dejó de jugar con la cabeza cercenada y empezando a mirarla algunos momentos de forma fija dijo: creo que tengo una idea. Hablo para ese un mismo, empezando a reírse como un lunático. Y yo soy el enfermo, fueron las palabras de Tomura hacia la nada. Por cierto, ¿ya están aquí los reclutas?, preguntó el pecoso dejando de reír. Sí, no hace mucho llegaron, respondió Kurohiri. Perfecto. A Salón 1 a las pasantías finalizaron y los alumnos estaban nuevamente en sus clases. No hubo nada nuevo salvo que los hermanos Todoroki llegaron con varios moretones y algunas gasas en su rostro. Siendo esto que su padre los interrogó para sacarles la verdad a golpes, dejando de lado eso hubieron también algunas preguntas para quienes estuvieron en Osu, las cuales ninguna de esas se respondieron de ninguna manera, dejando inconforme a algunos sobre lo que pasó ese día exactamente. Según los héroes y más que todo Endeavor habían confirmado que Stein había muerto a manos del villano Zenon, el cual era uno que comenzó a moverse en el bajo mundo desde hace un año aproximadamente, ocasionando así un revuelo al saber que aquel asesino fue asesinado. Irónico, era la hora del almuerzo y la clase A estaba junta, disfrutando su almuerzo mientras veían un partido de fútbol por las pantallas que habían en el comedor. Todo era risas y algunas quejas sobre el árbitro que parecía que había sido sobornado por el equipo contrario, pero de un momento la pantalla cambió mostrando a una persona enmascarada y no solo era ahí, en todas las pantallas de televisión se transmitía la misma imagen, un hombre enmascarado de cabello verde con toques negro. Algunos de la clase ya sabían quién era esa persona. Hola a todo el mundo, si están comiendo buen provecho y espero que disfruten su comida, y si hay niños de 9 años hacia abajo, les sugiero a los padres que los saquen de la habitación, dijo Izuku con amabilidad. No les quitaré mucho tiempo, tengo un único mensaje el cual es para todos los héroes, y es simple y sencillamente este, decía Izuku con calma, captando la atención de todos y más que todo la de los héroes. Todos ustedes van a morir por nuestras manos, dijo Izuku, dejando a las personas que veían esto en silencio. Todos los héroes morirán, y también aquellos que se metan en nuestro camino, tal y como le pasó a Stein, dijo Izuku para que la imagen se enfocara en el cuerpo putrefacto y sin cabeza del antihéroe, haciendo que algunos se quedaran helados al ver eso. La imagen se enfocó nuevamente en Izuku, quien estaba riéndose con locura. No me extenderé mucho, el objetivo de la liga es simple, exterminar a los héroes y comenzar una era en la cual todos una sola persona, en palabras simples sería una utopía para los que sean dignos de ella, y antes que estén reprochando sobre que queremos hacer algo mientras dejamos un camino de muerte como los cimientos de la nueva era, déjenme decirles, que si vas a construir un mundo mejor, a veces te verás obligado a destruir el anterior, y eso te crea muchos enemigos los cuales son ustedes los héroes, las personas que no aceptan nuestra ideología, las que creen que somos los canallas, los malos solo porque nosotros tuvimos las agallas para arrastrarnos por el fango y poder edificar un mejor futuro. Si sé que dirán que será como una dictadura, un lugar gobernado a base del miedo, sin dejar que las personas se expresen por el miedo, que sean asesinadas por estar hablando más de lo debido, pero esa es la única forma en la que nosotros los humanos llegaremos a un punto de paz e igualdad, porque la verdad de la que nadie quiere hablar, la verdad de la que la humanidad no quiere hablar, es que anhelamos ser sometidos. Libertad, despoja de dicha sus vidas, nuestras vidas con peleas interminables por el poder, por identidad, todos y cada uno de nosotros nacimos simplemente para ser gobernados, al final, siempre nos arrodillaremos. Si usamos la democracia, nos destruiremos desde dentro, ya que cada persona que vote tendrá un punto de vista diferente y una ambición diferente. En cambio, si vivimos a base de un solo gobernante, todo será más sencillo, y podremos vivir con tranquilidad. Como dicen algunas personas, un reino derribado por sus enemigos resurgirá, uno derribado desde dentro se extinguirá para siempre. Y por último, pero no menos importante, esto va para algunas personas especiales. Para mí, 2 hermanos traumados, miembros de una familia disfuncional, 2 hermanos los cuales tienen su ego por las nubes y les gusta ver a los demás como unas sucias alimañas, y por último, una madre que le importó poco lo que le sucedía a su hijo. Esas 5 personas, esos 5 infelices, no saben la satisfacción, el éxtasis, el enorme placer que sentiré al oír sus gritos de piedad ante las torturas que los haré pasar, diría Izuku haciendo cada vez su voz más profunda, haciendo que los que lo escucharan se rieran un horrible escalofrío por su espalda. ¿Estás de acuerdo conmigo, Stein?
Preguntó Izuku, a lo cual todos se quedaron confundidos, pero luego vieron algo que hizo que algunos se desmayaran o otros contuvieran sus ganas de vomitar o que vomiten al solo ver aquello. Claro que concuerdo contigo, mi buen amigo Zenon, fue lo que dijo Izuku mientras movía desde dentro la mandíbula de la cabeza cercenada de Stein, dejando una imagen perturbadora para todos los que lo veían. Jaj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 a. Comenzó a reírse Izuku como un completo psicópata y al mismo tiempo destrozó con sus propias manos la cabeza del antihéroe, manchando un poco su cuerpo y rostro con la sangre que aún mantenía la cabeza, dándole así un toque macabro al momento. Así desean encontrarnos. Nuestra base está en Al-Azhar, calle Al-Azhar al noroeste del barrio Fukushima, diría Izuku tirando algunos restos de los sesos del cadáver que quedaron sobre su ropa. Hasta luego, héroes, fue lo último dicho cuando la imagen volvió a cambiar al partido de fútbol, dejando un incómodo silencio en las personas que vieron aquello. Los héroes que vieron esto no dudaron y fueron de inmediato a la ubicación que dijo el villano y fue rumbo a la salida, pero antes de irse pasó por donde estaban los 4 hermanos diciéndoles con suavidad: disfrutaré el momento en el cual anuncien sus muertes. Bar de la liga. Dog, ¿los gnomos están en posición? Preguntó el pecoso. Solo esperan sus órdenes, joven Izuku, le respondió el doctor. Fantástico. Tomura, ¿estás listo? Por supuesto, mocoso, vamos a destrozar a los héroes, diría Tomura con una sonrisa psicótica. Kurohiri, haz los honores, dijo Izuku, a lo cual la niebla creó un portal por el cual todos lo cruzaron. ¿Pero a dónde se dirigen exactamente? Esa respuesta es sencilla: mientras los héroes se mantienen ocupados luchando contra los gnomos que dejaron en la ubicación que dijo Izuku, el resto de la liga junto a sus nuevos reclutas y algunos par de gnomos irían a algunas de las agencias de los héroes más famosos a dejarlas hechas cenizas. Cat 13. Los héroes se movilizaron de inmediato luego de que terminara esa transmisión. Solo algunos del top decidieron ir al lugar en donde dijo el pecoso. Antes de que todos se movilizaran, se hizo una reunión de emergencia con los héroes que estuvieran disponibles, entre ellos llegaron un par del top que estaban cerca. Es grato saber que una gran cantidad de héroes decidieron apoyarnos en esta operación, decía el jefe de policía. ¿Cuál es la situación actual oficial?, diría Kamui Wolves. Como sabrán, hace algunos minutos el villano Zenon interrumpió todos los canales de televisión para hablarnos sobre su ideal de tener una dictadura a base de asesinar a todos los héroes. En dicha declaración dio a conocer que fue él el que asesinó al asesino de héroes Stein, explicó el oficial, y antes que terminara nos dio la ubicación de su base. No sabemos con qué fin lo hizo, pero buscamos ese lugar y lo encontramos en medio de un bosque, a varios kilómetros de la civilización, dijo mientras mostraba una foto del lugar. Si logramos llegar ahí con todos los que están aquí presentes, estoy seguro que lograremos meter tras las rejas a estos criminales. Asuno que les pido que nos presten su fuerza y terminar con esto, por favor, dijo el de policía. 1 a 1, cada héroe y policía decían que se unirían a esta incursión, estando completamente seguros de que lograrían vencerlos todos menos uno. No participaré en esto, dijo Olmig con seriedad. ¿Qué? Dijeron algunos. ¿Por qué no piensa ir al MIG? Dijo un héroe. Me da una mala espina ese lugar, además si vamos tantos héroes, los lugares que ustedes deberían estar patrullando quedarán desprotegidos y los civiles correrán peligro por haberlos dejado solos si es que sucede algún ataque de villanos o terroristas, diría Olmig pensando en sus adentros que el hermano de su pupila tenía algo bajo la manga. Si reveló ese lugar así como así, dudo mucho que suceda un ataque mientras vamos a esa base. Olmig, dijo Yoroimus a un viejo héroe que tenía puesto una armadura de samurái como traje de héroe. Digan lo que quieran, pero yo me quedaré para proteger a los civiles, dijo Olmig dando media vuelta, saliendo así de la habitación. Olmig se fue de ahí. Algunos quedaron confundidos y un poco decepcionados de que el símbolo de la paz no los acompañase a esta misión. Todos menos un héroe que maneja el elemento fuego. Endeavor miró al rubio con duda. ¿Por qué no quería acompañarlos a esta batalla? ¿Acaso sabe algo que los demás no? ¿Que incomodaba al héroe americano para no ir a ese lugar? Ignorando sus dudas, enfocó su atención en los datos que les iba a brindar la policía sobre la situación. Timeskib. Los héroes llegaron a la localización. Era una base en medio de la nada, algo descuidada, ya que tenía musgo en algunas partes de su estructura. Los héroes veteranos que fueron sentían dentro suyos una voz que les decía: escapen de ahí. Esa voz se repetía una y otra vez con los novatos. Ellos pensaban que esto sería como un criminal de bajo nivel, un poco de pelea, lucir el nombre de sus ataques y ganar, y de paso tener la atención de algunos top 10 que acudieron a esa misión. Algo sencillo. Todos caminaban con algo de cautela.
A pesar de que sea la base de los villanos, extrañamente no se han topado con ningún villano o con alguna trampa, y eso ponía a algunos nerviosos. Llegaron a la puerta principal, y lo único que se oía en ese lugar era la brisa del viento, el sonido de las hojas de los árboles, que chocaban unas con otras y el crujir de las ramas por el movimiento. Un héroe se acercó a la puerta, activó su Kirp por precaución y abrió la puerta de una patada. Ese héroe y los que estaban a su espalda se pusieron en guardia, esperando que los atacaran, pero no pasó nada, era como si no hubiera nadie dentro, como si estuviera desolado ese lugar. Aquel héroe solo dio un suspiro, logrando relajarse un poco por los nervios que lo carcomían y dijo: vaya, parece que no hay nadie en casa. Jejeje, dijo el héroe, riéndose un poco para mejorar el ambiente. Todos se relajaron, pero al momento que lo hicieron unos tentáculos salieron del edificio y tomaron al héroe, jalándolo hacia la oscuridad perpetua que decoraba el interior del edificio, mientras se escuchaban de paso los gritos del héroe pidiendo ayuda hasta que al final, solo escucharon un débil quejido de dolor y agonía para ser reemplazado por el sonido de huesos triturándose y rompiéndose una y otra vez, además de leves gruñidos, los cuales pararon de la nada haciendo que el silencio se apoderó nuevamente de aquel lugar. Todos aléjense de la puerta, dijo Endeavor, a lo cual todos, tanto héroes como policías, acataron la orden. Luego de que todos se alejaran se empezaron a escuchar pasos pesados desde el interior del edificio, se escucharon varios gruñidos acercarse a la entrada del edificio y unos muy pocos pero suaves murmullos, los cuales solo lograron entender algunos: matar, destruir, desmembrar, arrancar, devorar, exterminar. Aquellos murmullos iban tomando cada vez más fuerza, al igual que empezaban a llenar el corazón de los presentes de un terror inimaginable. Los héroes vieron que el muro que estaba frente a ellos fue destruido, la delgada nube de polvo que se formó dejaba ver algunas figuras. Cuando el polvo se disipó, los héroes y la policía sintieron que sus piernas perdieron las fuerzas de la nada. Frente a ellos habían varias bestias imposibles de creer que existían y que jamás imaginaron ver. Esas eran algunas de las tantas bestias o monstruos que salieron de ese lugar. Esas cosas, al salir del edificio, solo se mantuvieron quietas, los miraban fijamente y sus tétricos gruñidos empeoraba cada vez el ambiente. Solo un monstruo dio un paso al frente, era uno que tenía el cuerpo semejante a un humano, solo que era de color blanco, no tenía ojos y tenía algunas protuberancias en forma de picos por todo su cuerpo. Roes, trató de decir el monstruo. Los héroes y policías empezaron a sudar, ellos sabían que esas cosas eran Nomus, pero hasta donde estaban informados esas cosas eran seres sin mente, unos simples títeres, pero lo que acabaron de ver y escuchar los hizo llenarse de silencio algunos momentos, y luego habló nuevamente, pero esta vez un poco más fluido: héroes, no debieron venir aquí, ustedes solo llegaron para morir. ¿Qué son ustedes?, dijo un héroe novato. Somos Nomus, alta gama, próximamente, Nomus Prime, el pináculo de la ingeniería genética, diría el Nomu. Corran, dijo Endeavor de la nada, siendo el centro de atención de todos. A pesar de ser alguien sumamente soberbio y poderoso, supo que al momento de ver a esas cosas, el escuchar cómo casi hablaban fluidamente, el ver cómo pensaban por sí mismos, él escuchó en lo más profundo de su ser, una voz que le decía que jamás podría vencer a uno de ellos. Señor Endeavor, que di estaba hablando un policía, el cual fue interrumpido por un grito del héroe de fuego. Corran. Corran. Gritó el pelirrojo, siendo el primero en irse volando con su fuego. Corran. Corran. Gritó el pelirrojo, siendo el primero en irse volando con su fuego. Compañeros, dijo el gnomo blanco, a lo cual el resto de gnomos dirigieron su atención a él. Mátenlos a todos, fue lo que dijo el gnomo blanco con su voz algo distorsionada. Los gnomos, al escuchar las órdenes de su líder, aullaron de placer y alegría, estaban en éxtasis al saber que tendrían algo de comer. Luego de mucho tiempo, los héroes y policías se quedaron congelados ante las palabras del líder, y con miedo empezaron a retroceder para luego correr con todas sus fuerzas. Endeavor, estando bastante lejos, solo logró escuchar los potentes rugidos de esos monstruos que opacaban enormemente a los débiles gritos de ayuda de aquellas personas que morían sin piedad alguna. Hasta aquí.